Hola, muy buenas a todos. Aquí Gawa comentando un nuevo video. En este caso, les voy a estar hablando de las VM. ¿Qué es una VM? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue? ¿Qué función cumple? ¿Y qué Digimons pueden acceder a ella? Bueno, esto lo sabrán en este video. Lamentablemente no tengo una VM para mostrarles, así que vamos a estar hablando de la forma de cómo conseguirlas. Para el próximo video les prometo que voy a tener una VM ya que estoy en trámite de comprarla. Muy bien, primero que nada, como pueden ver, estoy en el channel de evento para mostrarles dónde se consiguen las VMs. Hay tres formas de conseguir una VM. Una es con las Event Coins que nos dan generalmente con o Fanimon o Serafimon cuando hay un evento de ellos. Nos dan la coins y nosotros la tiramos en Administration en el gacha de evento que tenemos la VM, la Special Net, los VIP Tickets, Royal Knight, Avalon, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. La VM, además de estar ahí, está también acá en Payment Reward Coins, si venimos al channel de evento. Y como pueden ver, aquí está la VM que no es tradeable y tampoco es depositable. Ojo con eso. ¿Cómo se consiguen estas coins? Si no me equivoco, puede ser que me equivoque, cada 10 crown que nosotros gastamos nos dan una coin de estas. Es decir, tendríamos que gastar plata en el juego para que nos dieran una coin de estas. Estas coins, además de eso, tienen pity, es decir, si nosotros venimos acá y no nos sale un objeto decente, nos van a dar una moneda de pity. Como pueden ver, yo tengo por acá, estas son las monedas de pity. Y si nosotros queremos la BM, tenemos que juntar 50. Muy bien, la BM, por supuesto, al igual que la de Even Gacha, de administración, va cambiando por semana. En este caso está la de data. La semana que viene, si no me equivoco, estará la de virus y luego la de vacuna nuevamente. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son la otra forma de conseguir la BM? Porque ya nombré dos. Muy bien, la otra forma de conseguir la BM es, bueno, están las Mame Coins también, que sale 150 Mame Coins, perdón por no nombrarla antes. Y la otra forma es comprándosela a otro jugador. ¿Cuánto salen las BM en bits, no? Porque yo soy un jugador free to play, no quiero, tengo mala suerte con las 7 coins y bueno, necesito una BM. Muy bien. La BM de data generalmente está entre 3 y 4B. La BM de vacuna puede ser que esté entre 4 y 5, pero no pagaría más de 4 yo por ella. Luego, o 4,5 como mucho. Y la BM de virus es la más cara. Está 6B e incluso he visto casos de que se le va la cabeza y sale 8B. Cuidado con la BM de virus porque es la más cara. Porque los dos BMs, digamos, top tier del juego son Virus, Bersemon y Lucemon Satan Mode. Son las BM más poderosas del juego, que tienen las mejores características, las más usadas en los laberintos, en las dungeons, etcétera, etcétera. Y sin duda alguna las que tienen más daño. Muy bien, supongamos que yo quiero, saco una BM en el gacha, ¿no? Pero no era la BM que yo quería, saqué la BM Data. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no me pude aguantar y bueno, compré, tiré una monedita pensando que sacaba una Special Net y saqué una BM por la suerte, ¿no? O mala suerte, mejor dicho. Bueno, pero no tengo ningún Digimon Data. Están como yo, tienen un Digimon Virus, tienen Agumon. No les sirve de nada, no la pueden cambiar, es decir, no la pueden tradear ni la pueden vender y tampoco la pueden depositar. Es decir, está ocupando un espacio la BM ahí, en ese lugar. Muy bien, para ello existe un ítem especial llamado eh, Item Replacement, ¿tá? Que nosotros podemos conseguir en la shop. Si vamos a Power Items, acá lo venden, ¿tá? 90 crowns cada uno. Cada uno de estos nos permite cambiar por Digimon diferentes. En este caso, como pueden ver, cambia Agumon, Gabumon, Patamon, Platumon, etcétera, etcétera, etcétera. Y las otras también cambian por diferentes Digimon. Podemos comprárselas a otros jugadores, pero yo no recomiendo cambiar en esto por el simple hecho de que si nosotros queremos, digamos, ¿cómo puedo explicarlo para que usted entienda? Usar nuestra BM, necesitamos Digimons iniciales, es decir, necesitamos Digimon que nosotros cuando nos creamos un personaje podamos seleccionar. Si ustedes compran ese ítem Replacement, lo que van a hacer es cambiar por otro Rookie, pero no es de los iniciales, ojo con eso.
¿Está? Ojo con eso. Así que esa de la shop no nos sirve. Es decir, como yo le dije, hay dos formas, pero la de la shop no era una. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la shop y cambian el replacement ahí, lo que va a suceder es que no van a poder cambiar por un Digimon que sea con la BM utilizable y tampoco se dejen engañar por otros jugadores. La, digamos, única forma de conseguir el replacement para nuestro Digimon es con los point shop de la ruleta. Si nosotros venimos acá tenemos dos formas, como dije, de reemplazar a nuestro Digimon. Tenemos la forma de reemplacement item específica que podemos cambiar por un Lalamon, Gabumon, Falcomon, Agumon, Sabers, Lucemon o Dorumon. Ojo con este Dorumon, porque este Dorumon no es el Dorumon Alphamon, ese es el Specialnet. Este es el Dorumon de la línea de Smon, ¿tá? Y es, digamos, de la línea de Dorumon Evil o Zombie. Cuidado con eso. Y tenemos el Replacement Partner. Este es el que nos permite cambiar a nuestro partner Digimon, es decir, solamente a nuestro Digimon inicial que nosotros seleccionamos cuando nos creamos el personaje, por otros que nos serían iniciales también. Por ejemplo, Bimon, por ejemplo, Renamon, por ejemplo, Falcomon, por ejemplo, Agumon, por ejemplo, Guilmon, Terriermon, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez nosotros tenemos el Digimon deseado, tenemos la BM deseada, simplemente tenemos que darle clic derecho a la BM, nos saldrá un menucito que nos dice a qué Digimon queremos seleccionar nosotros. En este caso solo nos va a aparecer el Digimon que nosotros que está habilitado para ser utilizado con la BM y una vez le damos clic nos va a decir está seguro porque una vez el ítem se use desaparecerá. Le damos que sí y nuestra Digivolución, como pueden ver en este caso, si ustedes vienen al Mega, yo por ejemplo acá tendría que tener al Imperial Dragon Mode, pero tengo al FM. Bueno, es el mismo caso, su Mega va a ser suplantada por la BM. En este caso, si ustedes vienen, por ejemplo, le dan a Pokémon, tienen a Sakuyamon, pero si van a la Special Digivolution, verán que está Kazujamon, da lo mismo, que es roja. Esto quiere decir que es especial y se necesita un ítem, no una carta. O una carta roja, perdón. Una vez nosotros tengamos la BM, esta no va a aparecer en color y esto no va a aparecer en gris. Es decir, ya no tendríamos acceso a Sakuyamon, sino que digivolucionaríamos con el Shift Z directamente a Kazujamon. Kazujamon, como pueden ver, es de atributo luz, mientras que Sakuyamon era normal, sigue siendo data, sigue teniendo AOE, las stats son un poquito diferentes y tiene muchas más características. Sakuyamon tiene una característica sola, que es Sharpshooter. Ella, Kazujamon, tiene tres características y una extra exclusiva. Nos dice dónde aparece, pero lamentablemente en este juego, es decir, en el Datro, no se puede conseguir farmeando. Muy bien. ¿Qué BMs recomiendo ahora que ya estamos en el final, en la recta final del video? Bueno, las BMs que yo recomiendo y que digamos son las top tier que muchos compañeros de guilds y he visto en chat y en otros videos y he compartido con gente de la comunidad son Paladin Mode para el Bimon Tamed, perdón, para el Bimon común, es decir, si nosotros venimos acá, tiene que ser el Bimon que nosotros viene de la línea inicial in training. Es decir, tiene que ser el Bimon que nosotros podemos seleccionar como Chibimon. Si nosotros venimos acá y le damos a Special Digivolution, nos va a salir Imperial Dramon Paladin Modo. Muy bien, Imperial Dramon Paladin Modo, como pueden ver, es un boss killer, tiene solo una para una unit, tiene full strength y tiene muy buenas características. Otros recomendables, como mostraba, como decía al principio, es Lucemon SM y nuestro querido Belsemon BM. Que sin duda alguna, Belsemon BM y Lucemon Satan Modo son los Digimon BM más top del juego, sin duda alguna, y por eso la BM Virus sale tan cara. Esos son los tres que yo recomiendo. De ahí para abajo cualquiera. Fujimon es bueno, Kazuhamon es buena, Rashimon no tanto, no lo recomiendo.
Dukemon Crimson Modo es bueno, pero sin duda alguna si pueden tener acceso a alguno de estos tres, no vale la pena gastarse una BM Virus en un Digimon como Dukemon Crimson Modo teniendo el acceso a Lucemon Satan Mode o Belzemon BM. Muy bien, supongamos el caso que yo cambio mi Digimon, ¿no? Porque esto ya es la recta final y voy a explicar dos cosas más nomás. Yo cambio mi Charmón, por ejemplo, teniendo la BM activa, ¿no? Teniendo a mi Belzemon BM. Porque, no sé, se me dio, me cansé de Belzemon BM, conseguí un Digimon mucho mejor. Por ejemplo, conseguí a Cross Up Mermamon, ¿no? Y digo, no, o conseguí a Belzemon X, ¿no? Y digo, no, ya está, no quiero usar más al BM, está el pedo. Muy bien, y quiero un data. Si nosotros reemplazamos a nuestro Hitmon con otro Digimon, la BM no se pierde, la BM sigue activa. Es decir, si nosotros volvemos a nuestro Hitmon, su Digivolución ya no va a ser Belzemon, sino Belzemon BM. Va a tenerla desbloqueada ya. Así que no pierden nada, ¿tá? No pierden la BM, no se pierde una vez activada. Muy bien, lo otro que quería hablarles es la resonancia, que voy a hablarlo por encima porque lo hablaremos en otro video, que si ustedes ven, las BM tienen resonancias. Esto hace que las BMs estén, digamos, más rotas de lo que estarían y superan a ciertos Digimons que quizás antes la BM estaba por debajo de ellos. Para activar la BM se tienen que cumplir ciertas condiciones. En el caso de Imperial Dragon Parade Mode, que es una de las más fáciles de conseguir, ya que nos regalan tanto al Omegamon como al Fighter Modo, perdón, al Dragon Modo, pero el Fighter Modo básicamente lo regalan. Es bastante sencilla de conseguir, necesitamos 130 en los dos Digimon y necesitamos 110 en Paladín. Una vez tenemos la resonancia activada, que eso tienen que activarla acá, nos va a cambiar una de las características de nuestro paladín a otra diferente que aumenta el daño de una de las características de nuestro paladín en 10%, haciendo que sea mucho más fuerte de lo que ya era. Lo mismo pasa con Kazuhamon, cambia de determinada característica, Rashid Mode lo mismo, etcétera, etcétera, Belzemon y Satan Mode lo mismo, incluso hay algunas que no son de BMs, que son de X, pero hablaremos de ella en otro video. Y lo que tienen que saber es qué Digimon necesitan. En el caso de Kazuhamon, esta es una de las razones por las que yo no recomendaba a Kazuhamon. No es que no lo recomiende, sino que, digamos, recomiendo los tres primeros. Es que necesitamos tres Digimon Tamer, es decir, necesitamos tres Special Net. Lo mismo con Fujimon, lo mismo con Crimson Modo, lo mismo con Rashimon y Gargomon Black. Necesitamos tres Special Net para atrapar tres Digimon diferentes que realmente solo nos van a servir para, bueno, no solo nos va a servir para la resonancia, pero una vez nosotros le cambiemos la Digivolución a cualquiera de ellos, ya no van a estar dentro de la resonancia. ¿Me explico? Entonces, si nosotros venimos a Belzemon, es bastante, entre comillas, más sencillo. Necesitamos un Barbamon y un Lucemon Tamer, es decir, dos especiales más una net común de Lilithmon. Si nosotros vamos a Lucemon SM, necesitamos un Leviamon, necesitamos un Demon, que tiene que ser Tamed, y un Belzemon Tamed, es decir, dos Special Net y una net común, que esta nos va a costar un poco porque las cartas están, entre comillas, un poquito caras. Pero es bastante más accesible que tres Special Net de Digimon que realmente no vamos a utilizar después. Muy bien, eso sería todo el video por hoy. Les pido disculpas nuevamente por no tener una BM ahora en este momento, pero cuando la consiga haré un showcase mostrando la BM en cuestión y explicando sus pros y sus contras y cuánto daño hago, obviamente. Eso es todo por ahora, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.